Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tenga toda nuestra audiencia. Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y iExport para tocar temas relacionados con el comercio exterior en esta edición. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport y el día de hoy traemos un tema súper interesante que está moviéndose o platicándose mucho en el sector y en la comunidad de comercio exterior, porque están realizándose o se están intensificando las visitas de inspección, también conocidas como visitas de verificación, que realiza la autoridad a las empresas con un programa IMEX y a su vez con certificación en materia de IVA e IEPS. Para esto y para desglosar todos los detalles de esta situación, nos acompaña una experta en el tema. Ella pertenece al despacho TP Customs Compliance, que se dedican a brindar servicios en temas de comercio exterior, auditorías, atención de requerimientos y bueno, N cantidad de cuestiones legales que ustedes necesiten. Ella ya nos ha acompañado en otras temporadas del podcast y estamos muy contentos de recibirla en esta nueva temporada. Abril Guzmán, muchas gracias Abril por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Lore? Y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme nuevamente. No, al contrario, la verdad es que hace, pues que será algunas semanas, no vamos a decir la fecha exacta, porque depende de cuándo ustedes estén escuchando este episodio, pero digamos que dentro del primer cuatrimestre del 2024 hicimos un webinar relacionado al todo el desarrollo de las visitas de verificación. De hecho, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Incomex Nacional. Ahí está el webinar de estrategias clave para las visitas de certificación en materia de IVA e IEPS. Sin embargo, creemos que es sumamente importante seguir hablando de este tema porque tanto Abril como yo en nuestro desempeño laboral tenemos comunicación con diversas empresas y hemos seguido viendo que se están intensificando estas visitas. Sí, hace un poco comentábamos acerca de ciertas estadísticas que se están emitiendo alrededor de 100 requerimientos mensuales, de los cuales 15 procedimientos o requerimientos en promedio terminan en un inicio de procedimiento de cancelación y un 75% de esos 15, es decir, 10 u 11 empresas en promedio, están perdiendo la certificación. Y evidentemente esto trae a flote con gran relevancia esta situación porque lo que buscamos nosotras, todo Incomex y todas las empresas a las que representamos, es compartir con las empresas allá afuera lo que está pasando para que puedan prevenirse, ¿sí? Muchas empresas quisieran haber tenido el tiempo de prevenirse, quisieran haber escuchado esta información, quisieran haber visto el canal de YouTube, el webinar y demás para saber qué esperar ante estas visitas. Sin embargo, pues posiblemente algunas de ellas hoy en día están metidos en un grave problema y en el peor de los casos, unas cuantas ya han perdido su certificación. Entonces, para esto me gustaría preguntarte, Abril, tampoco pretendo que estemos aquí 4 horas, ¿no? Hablando de todos los detalles, porque yo sé que la experiencia acumulada con la que tú cuentas es muy, muy vasta. Si una empresa recibe, tengo entendido que puede ser por buzón tributario o correo electrónico, el aviso de que te van a visitar, ¿no? Una empresa certificada en IVA recibe el aviso y, si no me equivoco, ¿qué será? 1 semana, 2 semanas, cuando mucho de anticipación reciben ese aviso, ¿no? Así es, gracias, Lore. En realidad, la notificación que emite el SAT para decirle, ¿sabes qué? Voy a visitarte en tal fecha y demás, y debes tener preparada toda esa documentación y toda esa información que pues internamente sabemos que le solicitan, lo hacen habitualmente por correo electrónico. También puede ser a través de buzón tributario, pero recientemente hemos visto que tiene más incidencia, más recurrencia vía correo electrónico, y por ello es importante, y también invitamos a las empresas y hacemos la reiteración respecto a asegurarse de tener sus enlaces operativos, tanto directos como suplentes, pues correctamente actualizados, ¿no? Todos esos datos del correo, el teléfono, el nombre de la persona y demás, ¿no? Toda esa información es importante tenerla actualizada para efectos de su certificación en IVA y IEPS.
Muy bien. Y aquí, Abril, ¿qué recomendarías a las empresas que reciben esta notificación esperada por correo electrónico? No quiere decir que desatiendan los otros canales de comunicación, ¿no? Pero se espera que sea por correo electrónico. ¿Qué recomendarías a estas empresas hacer en primera instancia para el día en el que se programe la visita? Porque no te preguntan, ¿verdad? Nada más te avisan que van a ir tal día. Así es, solamente te notifican, te dicen, ¿sabes qué? Para empresa SASB vamos a realizar una visita de verificación de cumplimiento con los requisitos de la certificación en IVA y EPS en cualquiera de los rubros que se encuentren, y les señalan la fecha y les envían o les comparten una serie de requisitos. Es como un plan de la visita, ¿no? Donde mencionan quién es la persona que los va a visitar, cuáles son las personas que van a recibir esta visita. Por lo general es el representante legal o las personas que están registradas como enlaces, ¿no? Y a su vez les van señalando por horarios, ¿no? De acuerdo a la fecha que les asignaron, con qué van a iniciar. Por ejemplo, la presentación mostrando su identificación oficial, en este caso del verificador que les va a hacer la visita, que aquí es muy importante aclarar y especificar. Esto no se trata de una auditoría. En este caso o en este tema que nos trae aquí el día de hoy, es solamente una visita de verificación de cumplimiento, ¿no? Y seguido de eso, en el documento que les comparten, pues les señalan cuáles son los requisitos que las empresas o la empresa en cuestión deberá tener listo o lista en caso de documentación el día de la visita. Por ejemplo, si notifican el día de hoy a una empresa y les dicen que van a visitarlos el martes de la próxima semana, pues la empresa tiene, a partir del día en que recibe la notificación y hasta el día de la visita, o antes de la visita, mejor dicho, para asegurarse de recopilar toda la información y documentos que en su caso les soliciten, y pues asegurarse de tenerlos completos, ¿no? También. Sí, muy bien. Yo sé que no nos vamos a ir punto por punto, Abril, porque pues sería toda una masterclass, ¿no? Que luego podemos programar. Pero dentro de, en esencia, pues te pueden preguntar durante la visita por cualquiera de las obligaciones permanentes que todos pueden consultar, porque es información pública, ¿no? Están las páginas oficiales de la autoridad. Cualquier punto de obligación permanente es sujeto a revisión y algo más, ¿no? Que se le pueda ocurrir al auditor. Dentro de todas las obligaciones permanentes que debe mantener la empresa, todas van a ser sujetas a revisión, ¿verdad? O sea, cualquiera de esos puntos se los pueden cuestionar. Sin embargo, ¿cuáles consideras tú que son los más críticos que la empresa debe de poner especial atención porque pueden tal vez traer mayores consecuencias? Así es, de hecho esto que preguntas es súper importante y qué bueno que lo mencionas. De los puntos más críticos que en mi experiencia me ha tocado ver durante el acompañamiento con diversas empresas, pues está información de las operaciones que ellos manejan y administran desde su anexo 24, ¿no? El tema de contratos de arrendamiento que tengan alguna situación o alguna diferencia en cuanto a la información que tiene en el expediente la autoridad contra lo que tú tienes físicamente o de forma actual, ¿no? También otro tema muy delicado y que la verdad es que lo pasamos por alto en algunas ocasiones como contribuyentes es el domicilio, los distintivos físicos que hay alrededor. Desde ahí hay que empezar a revisar o hacer una verificación de recorrido alrededor también para identificar que realmente contemos con todos los elementos apropiados que nos van a observar o que van a revisar durante esta visita de verificación, ¿no? Hay muchos otros, pero que son solventables de forma pronta, se pudiera mencionar, como por ejemplo, si la contribuyente tuviera una opinión negativa, pues sabemos que se resuelve de acuerdo al tipo de situación por la cual esté en sentido negativo, ¿no? Pero en el caso de tener diferencias en domicilios, de tener diferencias o errores en los contratos, de no tener su información actualizada en anexo 24 o de tener saldos vencidos o algún otro similar, pues esa información o estos datos sí llevan un poquito más de tiempo en cuanto a resolver se trata.
Abril, ahorita que mencionabas lo de los distintivos aledaños al domicilio fiscal, ¿te refieres de la propia empresa o que incluso dentro de, digamos, de la ciudad en sí estén los distintivos? Porque ahí, no sé si, digamos, la empresa tiene que tener el nombre visible, pero pues si no está el nombre de la calle, no depende de la empresa, ¿no? O sea, ahí hay que yendo de más específicos. Fíjate que en este punto pueden ser de los dos, pero lo más fácil es que dependa de la empresa. ¿Por qué? Porque tú como empresa tomas la decisión de solventarlo, de tomar las acciones necesarias y pertinentes pues para resolverlo, ¿no? Pero en el caso cuando no depende de ti como contribuyente, cuando sabes que tienes que ir a lo mejor a gobierno, al estado, a catastro, a que te ayuden a solucionar la problemática y demás, ahí sí claro que ya es un poquito más complejo porque no depende, como mencionaba, de ti como contribuyente o de las empresas, sino de un tercero, ¿no? Y se trata de solicitar a lo mejor aclaraciones, ingresar escritos, solicitar incluso, ¿no? En algunas ocasiones, que reitero, esto depende de la situación particular de cada compañía, ¿no? No significa que para todas las empresas vaya a ser así, tomando en cuenta también pues que hay diferentes empresas certificadas en pues una gran diversidad de ciudades en el país, ¿no? Están estos dos escenarios o estas dos figuras, pero es mucho más complejo cuando no depende de ti como empresa. Ok, Abril, aquí anoté también lo que mencionabas de anexo 24 para ver si ahorita en unos minutitos podemos abordarlo, pero quisiera preguntarte porque una empresa en particular me comentó que después de recibir la visita se quedaron con una observación relacionada a los empleados. No te sé decir el detalle, pero sí me dijo que tuvieron una observación porque preguntaron la totalidad de los empleados, pero esta empresa tiene 3 turnos y como no pudieron comprobarles que ya estaban, pues para el auditor ya fue una observación. De forma muy general, porque no estuve ahí, no conozco el detalle, me pareció una decisión o un criterio pues bastante arbitrario, bastante cerrado, incluso irrisorio, en el sentido de que si te estoy demostrando que tengo 3 turnos, pues me parece lógico, como que diría yo, pues no hay ni por dónde hacerte, o sea, obviamente no van a estar aquí los 3 turnos, ¿no? Esto tuvo que haber sido un caso aislado con un auditor que posiblemente no estaba teniendo un buen día, no sé cómo explicarlo, o realmente tú has observado una tendencia hacia una actitud bastante cerrada en relación a lo que los contribuyentes puedan explicarles. La verdad es que sí. De hecho, a nosotros como asesores, no en la mayoría de los casos nos permiten estar durante la reunión de la visita de verificación, ¿no? Podemos estar ahí en el acompañamiento, pero a lo mejor en una sala aparte o estar desde medios electrónicos, WhatsApp, correo, independientemente, ¿no? Para poderles apoyar a los usuarios a solventar cualquier duda que surja, ¿no? Uno como asesor. Pero en el caso particular que mencionas de los empleados, fíjate, es súper importante identificar también este tipo de escenarios, ¿no? Si la empresa tiene 3 turnos, a lo mejor tiene, por dar un número fácil, 100 empleados en cada uno de los turnos, por lo tanto son 300 empleados que deben estar registrados en sus registros del IMSS, del Infonavit y todos estos demás sistemas que utilizan por parte de finanzas o de recursos humanos, ¿no? Claro, como mencionas tú, que no vas a ver a los 300 empleados ahí en ese momento, pero, por ejemplo, si la visita fue durante el turno, bueno, comenzó habitualmente, ¿no? Comienza habitualmente durante el turno matutino y concluye hasta el turno vespertino, pues claro que vas a ver ahí una diversidad en cuanto a lo mejor 100, 150, 200 empleados, y algunos de ellos pueden estar tal vez de incapacidad, de maternidad, pueden estar también de vacaciones o probablemente pueden estar en cursos, capacitaciones fuera de la planta en la cual se está llevando a cabo esta visita de verificación, ¿no? Y sí es importante tomar en cuenta esta información, el que la persona que vaya a atender esta visita de verificación tenga al alcance todos estos datos, pero depende de la cantidad de empleados, depende del tamaño de la empresa también. Pudiera ser, si es una empresa chica, que probablemente se ponga a contabilizarlos cada uno. A lo mejor son 15 empleados nada más y los va a contabilizar, ¿no? En el momento, pero pues una empresa con una cantidad exuberante de empleados, pues claro que sería imposible contabilizarlos, ¿no? Yo creo que ahí más bien, por lo que comentas, probablemente fue un poquito más de un criterio más cerrado en cuanto a ese punto. Que igual
En su momento lo que yo le comentaba a la empresa, le digo, mira, pues ya está la observación, o sea, tú vas a tener oportunidad de dar contestación para desvirtuar esas observaciones, pues contesta de la mejor manera, con evidencia, con todas las entradas, salidas, bitácoras, checadas de los empleados, horarios y demás, para que no haya un motivo de que le rechacen la contestación en ese sentido, ¿no? Porque sí dije, pues, o sea, bueno, me dije, suena bastante irrisorio, ¿no? Es obvio que no iban a estar ahí, que no va a cuadrar contra lo que estaban viendo en nóminas, pero quería hacerte la pregunta por si alguna empresa se encuentra en una situación similar a esta, ¿no? Y en general, pues con un criterio cerrado, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues contestar de la mejor manera posible todos los puntos para poderlos desvirtuar y no poner en riesgo la certificación. Sé que son muchos otros puntos, pero antes de abordar las conclusiones del episodio, Abril, quiero pasar a otro que tú mencionaste, que es justo el anexo 24, ¿no? Sí o sí te lo van a pedir ver, ¿no? Eso es un hecho. El que sea el sistema. No, sí, por supuesto, no te salvas. Exacto. Entonces, parte de las experiencias que nos han compartido algunos de nuestros clientes, pues al ser nosotros los proveedores del sistema, pues oye, me dijeron esto, ayúdame con este reporte, me fue de tal manera, ¿no? Entonces nos nutrimos de esa experiencia a través de nuestros usuarios, en donde el visitador pues literalmente se sienta al lado de la persona que lo está atendiendo, muéstrame el sistema y sacan screenshots de la información o impresiones de pantalla de la información que el visitador está cuestionando. Y una me dijo que particularmente es tómale impresión de pantalla, ponlo en un Word y el Word es el que se lleva el visitador, ¿no? ¿Qué tanto, Abril, realmente pueden revisar de impresiones de pantalla? O sea, yo he dicho, si ya lo están viendo, bueno, de entrada ellos, me imagino, es evidencia, ¿no? De que hicieron la visita y de que verificaron el sistema de Anexo 24 para poder, digamos, solventar o desvirtuar la visita y marcarlos como incumplimiento. Pero si ya les están mostrando las pantallas, una empresa certificada en IVA entiendo que pues tendría que tener su sistema, pues entonces, ¿qué puntos son los que pudieran ser vulnerables? Que no tengas registrada o actualizada la información, por ejemplo, que no debiera ser el alcance de esa visita. El alcance solamente es verificar que cumplas con los requisitos en general, y claro, uno de ellos es que la empresa tenga un sistema automatizado de control de inventarios conforme al anexo 24 de las reglas de comercio vigentes, ¿no? Entonces, sí, como mencionas, hacen una serie de toma de capturas de pantalla donde se ve desde la esquina superior hasta la inferior, se ve la fecha, la hora, y exactamente te lo van pidiendo que los vayas agregando en un archivo en Word. Y ellos lo que van a revisar es que el sistema que tú tengas, el software, no quiero mencionar nombres adicionales, pero el software yo sí, iExpert debe... Exactamente. O sea, iExpert o cualquier otro que tengan, para quienes nos escuchen y que no tengan la fortuna de conocer el sistema de iExpert, en realidad debe cumplir ese software con todos los campos que mínimo te pide el anexo 24, ¿no? Ya si tiene otras funcionalidades, está excelente, está perfecto, y todo depende también de la necesidad que tengas como compañía. Pero en este sentido, y como respondiendo a tu pregunta, el alcance de ellos es verificar que tengas el sistema y que lo tengas actualizado. Pero sí nos ha tocado ver en la práctica que cuestionan, porque a lo mejor el sistema, por ejemplo, hay un punto donde te piden que tengas marca y modelo en el sistema, ¿no? Probablemente el sistema lo tiene, pero en tus registros de tus operaciones tienes el pedimento, la factura, la clave, la fecha, la fracción, pero no le agregaste el dato de la marca y modelo. Tú en tus pedimentos lo tienes, pero a lo mejor en el sistema no lo registraste por cualquier motivo, ¿no? Y el que observen eso, considerar, en mi experiencia, que está un poquito excedido, pero más vale asegurarnos de tener todos los datos actualizados que corresponden al anexo 24 conforme a tus operaciones, debido a que hemos visto esta recurrencia en cuanto a observar un poquito más del contenido de las operaciones dentro de la base de datos que tengas como contribuyente, ¿no? Y otro punto también muy importante es que habitualmente se consideraba, desde que inició la certificación, el asegurarse de tener todas las importaciones temporales y sus exportaciones registradas en el sistema.
Pero ¿qué pasa con las operaciones definitivas? Ese ya es otro tema, ¿no? Pero sí hemos visto que independientemente de eso, si eres una empresa que tiene operaciones definitivas, también te hacen la observación o te pueden hacer esa observación de decir, no las tienes registradas en tu sistema, pero sí las efectúas. Y también, por ejemplo, el tema de los cambios de régimen, regularizaciones, rectificaciones, todo cuenta en realidad, ¿no? Algo que considero que debimos haber mencionado desde un principio, o debí haberlo mencionado, es que cuando recibes tu notificación para la visita de verificación, llevan a cabo esta visita, ellos recopilan todos los documentos que te solicitaron y cierran con un acta donde señalan que uno como verificador se presentó, recibió la información, dio el recorrido por las instalaciones, que ese es otro punto muy importante, y deja algunas observaciones, ¿no? No te hacen el requerimiento en ese momento. Ellos se retiran y posteriormente esa información y documentación que le entregaste al verificador va a pasar por diferentes filtros dentro del personal del SAT, ¿no? Y ellos van a hacer las revisiones que correspondan a ese contenido, a lo que tienen ellos en los sistemas institucionales, y en su caso, en caso de ellos observar algo adicional o de necesitar información adicional, emiten un requerimiento de información. Si bien no hay un tiempo definido en el cual ellos emitan este requerimiento posterior a la visita, ¿no? Puede ser en un mes, puede ser en 5 meses, puede ser que no lo emitan. Ok, eso sí, no, como que no lo tenía claro todo este tiempo. Es decir, tengo la visita el día de hoy, me preguntan y se llevan todo, y ese día yo no me quedo con nada. Solo con el acta. Pero el acta te sirve para identificar, siempre les recomiendo, una vez que recibiste el acta, toma lectura y ve qué observaron o ve qué te están poniendo ahí que tú sabes que no estás cumpliendo, ¿no? Para que entonces comiences a trabajar en eso. Claro, siempre busca asesorarte o tener compañía durante todo este proceso para que estés preparado en caso de recibir un requerimiento de información y así puedas tener las armas necesarias pues para dar respuesta, ¿no? Ya después de tener ese requerimiento de información es entonces cuando tú presentas tu respuesta y ellos evalúan y te deben regresar un oficio, digan, ¿sabes qué? Queda solventado, o en los peores de los escenarios, si no responden de forma adecuada o no les dan la información completa, pues pueden iniciar una suspensión o una cancelación. Un inicio de procedimiento de cancelación, ¿no? Es lo que... Es correcto. Ok, Abril, ya casi para cerrar, cuando una empresa le inician un procedimiento de cancelación, digamos, no presentó los elementos necesarios para desvirtuar el requerimiento, en automático le inician el procedimiento de cancelación. En ese punto la empresa ya no puede gozar de los beneficios, ya no puede utilizar su forma de pago 21. En ese punto o en ese proceso, ¿cuánto dura el inicio del proceso de cancelación? O sea, me lo inician y tengo 1 mes, tengo 3 meses y 2, ¿todavía en ese punto puedo detener la cancelación? Cuando inician el procedimiento de cancelación, te suspenden la certificación de IVA y hay un plazo determinado en el que todavía tú como contribuyente puedes presentar pruebas y alegatos para solventar o subsanar todas las observaciones que ellos te hubiesen hecho, ¿no? Claro que en ese intermedio, durante ese proceso, no vas a poder gozar, como bien mencionabas, de los beneficios de tu certificación. Entonces, tú presentas tu respuesta y todavía tienes que considerar que durante la evaluación de ellos, pues pueden demorar 10, 15, 20 días, a lo mejor 2 meses, dependiendo del escenario y dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Si solventas las observaciones, ellos emiten un oficio de resolución donde te dicen que quedan subsanadas todas las observaciones y ya se te reactiva la certificación de IVA, ¿no? Pero también, si no las subsanaste, ya te confirman que es un hecho el procedimiento de la cancelación de la certificación de IVA. En la mayoría de los casos, por no decir que en todos, te castigan durante 2 años porque no puedes solicitar esa certificación nuevamente. Pero también otro de los puntos muy importantes y delicados a tomar en cuenta es que adquieres la obligación y la responsabilidad de dar destino a todos esos materiales que tú hayas importado temporalmente, y esto es en un plazo de 60 días. Entonces, imagínate el problema tan grande que pueden adquirir estas empresas por a lo mejor no responder bien un requerimiento, no asesorarse o no haber incluso presentado un aviso, porque también es importante mencionar, hay avisos que si tú no presentas te requieren, ¿no? Pero hay otros avisos que si no los presentan
van directo a la cancelación de la certificación de IVA. ¿Cómo cuál sería uno de esos casos, Abril? En la mayoría de los casos, no presentar los avisos o tener una situación muy compleja, por ejemplo, encontrarte en la lista negra del SAT, la famosa lista, ¿no? Entre muchos otros, por ejemplo, como no cumplir con el porcentaje de retorno. El porcentaje mínimo requerido de acuerdo con las reglas es 60%. Y hubo alguna vez alguna empresa, y no digo que sea la única, que estaba dentro de un periodo en un porcentaje de 59.96. Uy. Entonces, es una diferencia súper chiquita, por la cual no llegaba al 60. Exacto. Finalmente sí solventaron o subsanaron de acuerdo con sus operaciones, pero sí es importante también ver esa parte, ¿no? Muy bien. Para finalizar, no sé si además de lo que hemos platicado, yo sé que este tema es súper extenso y podríamos estar aquí 5 horas más platicando sobre las obligaciones, los casos, las experiencias, lo que le pasó a la empresa A, B y C, pero sí quería pues que abordáramos justo los puntos más críticos, pero no sé si tengas tú algún otro punto en mente que sea importante y que no hayamos comentado aún. Hay tantos que la verdad a veces luego uno no sabe por dónde empezar, pero por ejemplo, algo que también siempre recomendamos nosotros como asesores es que se aseguren de tener debidamente documentado todo su proceso, que realmente tengan la infraestructura necesaria para realizar sus operaciones, que tengan todos sus documentos en original, sus oficios, que se aseguren de tener este cumplimiento, como te menciono. En el tema de los domicilios, ese punto que te mencionaba, también hay que revisar los registros de CFE, a lo mejor del agua, de algún otro, porque eso también te sirve como prueba para demostrar el domicilio que tienes registrado, ¿no? Hay muchos puntos que me encantaría hablar de ellos a detalle, pero pues yo sé que ahorita nada más es lo más primordial, ¿no? Para que se pongan atentos en las empresas y pues volteen a ver cuál es su operación y cuál es su situación tanto administrativa como de infraestructura y demás, pues para comenzar a trabajar en las recomendaciones o en las tareitas pendientes que encuentren, ¿no? Sí, como hay tantas cosas, recomendaciones y consejos que tienes para dar, yo sí recomendaría a toda nuestra audiencia que vean el webinar que diste, que bueno, yo compartí un breve espacio, pero realmente tú desarrollaste toda la que fue la visita. El webinar se encuentra en el canal de YouTube de Incomex Nacional con mucho más detalle de lo que estamos platicando el día de hoy. Y yo quisiera ir cerrando con un mensaje muy importante que resume gran parte de lo que hemos estado platicando, que nuestra audiencia, las empresas que están por recibir una visita de verificación, le den la importancia que merece, que no porque no sea una auditoría de comercio exterior o una visita domiciliaria, sino una visita de verificación, la vayan a tomar a la ligera. Puede ser muy grave, con consecuencias grandísimas como una cancelación de su certificación de IVA. Una visita de verificación no se debe subestimar. Y yo creo que todo lo que se ha estado platicando aquí, más todo lo que está en el webinar, más todos los consejos que se les pueda dar, deben de tomarse con la importancia y resaltar, pues justo, valga la redundancia, esta importancia con los directivos, con las personas responsables de asignar recursos y demás, para que estén siempre en obligación, en cumplimiento de sus obligaciones permanentes. Y por supuesto, no voy a dejar de siempre recomendarles, como ya lo sugirió también Abril, de apoyarse con sus despachos. Recuerden que ustedes no pueden ser juez y parte. Siempre, siempre, siempre mucho mejor apoyarse con personas que se dedican a esto, que tienen experiencia acumulada con 1, 2, 5, 10, 40 empresas de diferentes sectores, con diferentes escenarios, a pretender que uno puede con sus propios recursos. Y no digo que no sea así, pero en temas de prevención nunca es bueno escatimar. Y para eso creo que Abril Guzmán con todo su equipo de TP Customs Compliance les puede apoyar, como ya escuchamos en este podcast y me ha tocado escucharla en otras sesiones informativas, pues tienen toda la experiencia para poderles apoyar. Abril, no sé si nos puedas compartir tu correo y si quieres también tu teléfono, que de igual manera si no lo alcanzan a anotar porque van escuchándonos en el auto o algo, a través de Incomex se los podemos compartir, pero yo creo que es importante compartir tus datos para que puedan contactarte. Sí, claro que sí. Mi correo electrónico es aguzman@tplegal.net y el número telefónico donde nos encuentren en oficina es 664-102-4921.
Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Abril. Es un placer siempre estar platicando contigo. Siento que fluye muy bien la conversación. Sí. Gracias por compartir gran parte de tu conocimiento y yo sé que de manera particular, en lo individual, puedes apoyar a muchísimas empresas que estén en alguna situación como la que hemos estado conversando. Y bueno, pues a toda nuestra audiencia, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que todo lo que hemos estado comentándoles sea de gran utilidad para ustedes y sus empresas. No duden en compartir este programa con colegas u otros departamentos que tengan que enterarse también acerca de la importancia de estas visitas, y también pues les recuerdo que pueden seguir este programa para que no se pierdan más contenido de esta temporada y las siguientes en temas de comercio exterior, fiscal, recursos humanos y algunos otros, y también seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en todas partes como @INCOMEXNacional. Mi nombre es Lorena Beltrán, directora de iExport. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Abril. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.